Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite una noche más para poder escuchar la palabra y poder abrir nuestros corazones para recibir ese alimento el cual Dios nos quiere dar. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 122. Himno 122, Toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de Gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Por la palabra que hemos recibido de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación, Él es nuestra verdadera alegría. Hemos recibido esa palabra y esa palabra es la que trabaja día a día en nuestros corazones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás. Ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz.
el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Es Jesucristo. Él nos ha quitado nuestros pecados, nos ha lavado y nos ha limpiado con su sangre preciosa. Y por Él es que estamos aquí para poder anunciar el Evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Por ese amor que Él tuvo hacia nosotros en la cruz, realmente hemos recibido la salvación y podemos presentarnos con esa sangre preciosa, la cual Dios ve a su Hijo Jesucristo mismo. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube, con la sigla de Misión Buenas Nuevas, Bolivia, Misión Buenas Nuevas La Paz, y también puedan compartir con otras personas para que así también puedan escuchar la palabra. Y también a aquellos que sintonizan la Radio Jerusalén, la emisora la cual está a las 24 horas con nosotros, ¿no? Y también podemos escuchar la palabra de los diferentes siervos de diferentes lugares. Más aún unidos con un corazón, con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 87. Himno 87, oh, cuánto lo amo. El Señor Jesús me amó, por amor de su nombre, alabo el nombre de Dios con una bella canción. Oh,
no sé cómo poder expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Cuánto le amo, pues el primero me amó. Jesús murió en mi lugar y ahora libre soy yo, con su sangre preciosa Él mis pecados limpió. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Cuánto le amo, pues el primero me amó. Él primero nos amó y ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, por nuestros pecados, para darnos la salvación. Por ese amor tan grande el cual tuvo hacia nosotros, Él preparó ya todo para nuestra vida, para nuestro ser. Y nosotros podemos avanzar como instrumentos, forjados y limpios, ante un tiempo, ¿no?, el cual estamos viviendo, pero firmes y adelante con la palabra y avanzar solamente por Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 84. Himno 84, no hay más argumentos. Lugar de reposo hallé en el seno del Señor, donde tengo la protección contra todo dolor. No necesito saber más, no hay más argumentos, basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Jesús me dio la salvación, no temeré jamás. Si acudo ante Jesús, no me abandonará. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Por la palabra del Señor, la vida tengo yo. La sangre de mi Salvador me dio la redención. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. El Señor a buscar a todo perdido. Jesús al derramar toda su sangre me salvó. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para este servicio de oración esta noche. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo, Señor, que usted nos permite también esta noche, Señor, por su gracia, por su misericordia. Venimos, Señor. También usted mismo nos trae, Señor, y así también
usted nos da su gracia todos los días, Señor, y así podemos agradecerle esta noche, Señor, por este día. Señor, le pedimos esta noche también, Señor, por las actividades de la iglesia, Señor, y también los papeles, Dios Padre, usted pueda ordenar, también poner en las autoridades, Señor, que ellos también puedan avanzar, Señor. Dios Padre, usted pueda poner el corazón de ellos, Señor, y la situación que tenemos también, Señor. Por favor, Señor, usted pueda trabajar, Señor. Usted puso las autoridades, así dice en su palabra, Señor. Y por eso también nosotros, Señor, acudimos a usted, porque usted es el Dios del cielo y de la tierra, Señor. Dios Padre, a través de su creación nosotros podemos ver, Señor, todas las cosas, su gran poder, su inmensa sabiduría, Señor, como hizo la tierra, Señor, y así nosotros podemos descubrir, Señor, y a través de la naturaleza también, Señor, nosotros podemos conocerle a usted, porque así dice en su palabra, Señor. Dios Padre, así también, y usted puede ayudar, Señor, pueda también dirigir, Señor, a sus siervos, guarde su salud, Señor. También, pastor, viajó, y también usted pueda darle allá, Señor, y bienestar allá, Dios Padre, también la palabra, así para que también recibiendo su corazón de usted pueda transmitirnos, Señor, a nosotros, Dios Padre. Señor, sí, también pedimos por los voluntarios, Señor. Ellos también están participando de varias actividades que tenemos aquí en la iglesia. Por favor, Señor, usted pueda dar ese corazón siempre, Señor, para que pueda conectarse con usted, con sus siervos, con la iglesia, Señor. Así su palabra pueda trabajar en nuestro corazón, Señor. Dios Padre, así queremos pedirle esta noche todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Y esta noche tenemos el tiempo de testimonios, hermanos. ¿Alguien quiere testificar, compartir su testimonio? ¿Algún hermano o hermana que quiera compartir su testimonio esta noche? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Yo quería un poquito testificar, ¿no? No sé si podemos buscar Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Este versículo, ¿no? Yo muchas veces he escuchado, ¿no? Pero como que eso casi no llegaba tanto hacia mi corazón, ¿no? Pero este tiempo, ¿no? Dios me mostraba, ¿no? Mi corazón en el campamento, ¿no? Cuando nosotros hemos ido, mi corazón como estaba preparado, ¿no? La pastora nos decía, este tiempo es tiempo de servir, tiempo de servir a los voluntarios, a los hermanos, nos decía, ¿no? Y nos daba ejemplo de los patos, ¿no? Cuando ellos nadan muy tranquilos, ¿no? Y quienes se mueven abajo muy fuertes, sus patas, decía, ¿no? Nosotros somos esas patas, nos decía la pastora. Entonces yo así, con ese corazón había ido, ¿no? Así, este tiempo es tiempo de servir, así pensaba, ¿no? Y llegando allá, el viernes, ¿no? Como estábamos este tiempo en la feria gastronómica, ¿no? Yo estaba en la feria y habíamos vendido mucho, ¿no? Ese día nos habíamos cansado mucho las hermanas, ¿no? De nuestro grupo. Y así pasando en la noche, ya llegamos, ¿no? Todos buscaban así sus hoteles, donde están, donde nos corresponde, así pensábamos, ¿no?
pero nosotros así buscando nuestros nombres no había, ¿no? El mío no había y de varias hermanas. Entonces nosotros pensábamos, ¿no? Seguro que ya vamos a tener un cuarto así. Pero pasando así el tiempo ya era noche, más noche y no teníamos lugar donde, ¿no? Donde dormir. Nosotros solo queríamos así bañarnos, estábamos cansadas, ¿no? Pero no había, ¿no? Y así de repente, no sé, estábamos hablando, ¿no? Una decía, ay, ¿cómo es posible que no tengamos lugar? Si hemos pagado así. Y yo también, ¿no? Sí, hemos pagado y ¿cómo no vamos a tener lugar así? Pero así, sin darnos cuenta, estábamos hablando así, ¿no? Murmurando, hablando, ¿no? Y aunque mi mamá me decía, no importa, si no tienes cama, vas a dormir conmigo, así. Y yo pensaba, no, yo he pagado también, yo tengo derecho a mi cama, así pensaba, ¿no? Así, hablando y así, de repente me di cuenta, ¿no? Ay, ¿qué estoy diciendo así? ¿Qué estoy hablando, no? Como sentía vergüenza así de mi corazón, ¿no? Aunque yo me había ido así preparada, ¿no? No importa dónde estemos, así tenemos que servir, pero allá llegado el momento yo ya fácilmente, ¿no? Por cualquier situación ya estaba como así murmurando, hablando mal de la iglesia, contra los siervos, así mi corazón, ¿no? Yo podía ver, ¿no? Ese es mi corazón verdadero, ¿no? Aunque ese tiempo, como antes de ir al campamento, estábamos preparando así la ropa, confeccionando, así, haciendo muchas cosas, ¿no? En mi corazón, así como yo pensaba, no, yo estoy sirviendo, estoy haciendo así, ¿no? Pero Dios me mostraba mi corazón, ¿no? Mi corazón es engañoso, dice, ¿no? Más que todas las cosas. Entonces yo este tiempo podía como tener agradecimiento, ¿no? Por el campamento. Como Dios me mostraba, ¿no? ¿Qué corazón tengo yo? Ese corazón, aunque yo quiero que salgan cosas buenas, pero de continuo solo sale lo malo, ¿no? También llegando así de allá a aquí, ¿no? Había el campamento de inglés. También justo llegamos y pasa una semana y ya dijo, ¿no? Que teníamos que cocinar por grupos. También, ¿no? Ese tiempo como yo reclamaba también, ¿no? ¿Por qué tenemos que cocinar si acabamos de llegar y no tenemos el dinero? Así pensaba, ¿no? Y los grupos así nos reuníamos por videollamada, ¿no? Y todos así hablaban, ¿no? En la tarde, ¿quiénes pueden? Así solo podíamos mi mamá y yo, ¿no? Así en la tarde. Y yo preguntaba, ¿no? ¿Y con qué vamos a comprar? Así, y me decían, no, sí, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar, así decían las hermanas, ¿no? Pero yo les preguntaba, pero mañana compramos, ¿y con qué vamos a comprar? Así. Al decir eso yo me miraba también nuevamente, ¿no? Mi corazón es engañoso y perverso, nuevamente podía ver, ¿no? Aunque parecía que tenía la razón, ¿no? ¿Con qué vamos a comprar? Así yo puedo dar 100, de repente mi mamá puede dar 100, ¿y con qué vamos a comprar lo demás? Así yo pensaba, ¿no? Porque es harto. Y yo así ese tiempo no podía ver, ¿no? Aunque sí decían los siervos, sí, hay que atender, pero yo no quería, ¿no? Yo quería, ¿con qué vamos a comprar eso? Así era mi pregunta, ¿no? En la reunión yo decía, luego sentía mucha vergüenza, ¿no? Una hermana decía, yo voy a prestar 1000, así decía, ¿no? Y yo cuando escuché eso como sentía mucha vergüenza, ¿no? Porque mi corazón siempre, ¿no? Así solo quiere hacer las cosas si hay, ¿no? Si no tengo, no quiero, ¿no? Si yo no tengo para prestar, pensaba, ¿no? Mi mamá tampoco tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos así? Se me salía, ¿no? Y yo ese tiempo también Dios me mostraba, ¿no? No importa la situación, no importa, ¿no? Lo que nosotros pensemos, si se dijo que se va a cocinar, entonces igual se va a cocinar, ¿no? Nosotros cocinando así, aunque nos prestamos, ¿no? Pero al final, al reunir el dinero, podía sobrarnos, ¿no? Yo podía ver mi corazón, ¿no? Mi corazón no confía en Dios, ¿no? Mi corazón, si no escuchó la palabra, es perverso y engañoso más que todas las cosas, ¿no? Como está en la Biblia, ¿no? Yo también podía asemejar mi vida, ¿no? Con el pueblo de Israel. Dios les había ayudado muchas veces, ¿no? Les sacó de todos lados, ¿no? Pero cuando ellos tenían una pequeña situación, rápidamente, ¿no? Podían murmurar, estar contra Dios, ¿no? Yo también podía ver mi corazón, ¿no? Ese es mi corazón. Aunque Dios, en muchas situaciones Dios me ha ayudado, ¿no? Yo he visto la obra de Dios, yo he visto cómo Dios me ayuda, ¿no? Pero por una pequeña situación
rápidamente, ¿no? Mi corazón cambia y olvido, y así rápidamente como puedo quejarme, murmurar, ¿no? Así veía, ¿no? Y podía también tener mucho agradecimiento, ¿no? Este tiempo también muchos voluntarios llegaban, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Aunque mi corazón es así, pero Dios igual trabaja, ¿no? Nosotros podíamos cocinar así para los voluntarios, allá también atender, ¿no? Y eso como me daba felicidad también, ¿no? Aunque de verdad sentía como vergüenza de mi corazón, ¿no? Mi corazón malvado y engañoso, ¿no? También, ¿no? Podía entender, ¿no? Yo necesito todos los días, ¿no? De la palabra, todos los días, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Mi corazón solo ve la situación y ahí se queda, ¿no? Ese es mi corazón, de mí nada bueno sale, ¿no? Por eso yo podía entender, ¿no? Todos los días necesito así la palabra, soy como una persona que necesita, ¿no? Y me siento de verdad muy agradecida a este tiempo, ¿no? Como Dios me permite aún estar en la iglesia, aún con mi corazón así, ¿no? Perverso, Dios me permite estar aquí, ¿no? Por eso me siento muy agradecida, ¿no? Eso quería testificar, hermanos. Gracias, hermana, por el testimonio. ¿Algún hermano o hermana más quiere testificar? Adelante, Semi. Sí, gracias. Buenas noches, pastor, hermanos. Y yo ahora quiero compartir cómo Dios está trabajando en las cárceles, pero en la cárcel que Dios me permitió, Obrajes. Y en la cárcel de Obrajes hay un salón, así como sala de estudio, y hay un encargado de ese salón, es un pastor de otra denominación, y él es el que da los permisos. Y desde como este va a ser el tercer año, si no me equivoco, ya un año las estudiantes escuchando el evangelio, aunque ellas pasan muchas clases, hermanas, y de pronto en alguna de ellas, cuando pasaban otras clases, decían, pero yo no tengo pecado así. Empezaban a defender, ¿no? Ya estaban teniendo la palabra. Y cuando llegó esto a oídos del pastor Zapata, él empezó a dar clases. Todos los miércoles él da clases. Y él ya no nos permitió dar las clases en la cárcel de Obrajes. De pronto todo el año pasado era muy difícil, hasta que los últimos 3 meses antes de finalizar el año, cuando ingresó una licenciada nueva, tampoco, ya no ingresamos, definitivamente así. Y ahora, en esta semana, yendo para hacer los trámites, y es nueva directora, es nuevo licenciado de educación, son nuevos, pero sigue siendo el mismo pastor encargado. Y yo ya sabía que él no nos iba a dar aula. Hoy día Dios me permitió tener la reunión y él salió y me dijo, no hay espacio, ni lunes, ni miércoles, ni viernes, no hay espacio así. Y yo le di, y más antes yo busqué abajo, donde están todos los cuartos de las internas, vi unos salones y le dije al pastor, en su aula está nuestra TV que hemos donado, si es que me permiten otro salón, podemos trasladar el televisor así. Y me respondió, pero ustedes lo donaron, entonces como se tienen que olvidar, así esto es para la cárcel. Yo no les respondí nada. Pero en mi corazón lo primero, en mi primer nivel del pensamiento, yo solamente tenía enojo hacia el pastor. Ay, ¿cómo? ¿Qué se cree él así? Porque él no deja que se anuncie el evangelio. Él nos considera secta a nosotras. Entonces, fui al licenciado de educación, pero en el camino mi corazón era cambiado. Y de pronto ya no tenía enojo, sino me preguntaba
¿por qué Dios está permitiendo de esta manera así? Y mientras le explicaba al licenciado de educación, entraron 3 internas, habían sido encargadas de los salones de abajo. Sí, licenciada, pues te pueden dar las clases abajo, mañana venga en la tarde, vamos a ver el horario y demás. Y yo le comenté, ¿habrá posibilidad de mover el televisor? Y me dice, sí, pero el encargado del salón me dijo que la nueva directora no va a querer. No, nosotros ya hablamos, necesitamos, así. Y mientras venía en el auto, meditaba en mi corazón. Y en el libro de Éxodo 14:4 dice, ¿no? Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. En mi primer nivel del pensamiento, ¿qué se cree ese pastor? Así nosotros tenemos más poder porque tenemos el convenio con régimen. Pero luego meditaba, ay, para nosotras es más cómodo tener un horario sin que nadie nos moleste, ir y dar las clases, pero Dios no quiere así. Las estudiantes que pasan clases en los salones de abajo son estudiantes que nunca, jamás yo había visto en la parte de arriba de obrajes. Entonces pensaba, Dios está endureciendo tal vez el corazón del encargado para llevarnos a otro lado, donde Dios nos permita compartir a otras personas, también buscar a Dios, para que al final Dios sea glorificado. Y por CLF a este pastor se le va a visitar y él va a ser amigo de la misión, él va a ser salvo, así había en mi corazón. Entonces tenía mucho agradecimiento porque viendo este personaje en la Biblia, Dios endureciendo el corazón de Faraón, recién Moisés pudo ver el trabajo de Dios así. Dios endureciendo el corazón de este pastor, mis compañeras que vamos a esa cárcel vamos a ver el trabajo de Dios, así pensaba en mi corazón. Aún no será fácil, pero hasta ahora Dios nos está ayudando, pensaba, ¿no? Yo le pido oraciones, hermanos. Este tiempo en todas las cárceles estamos metiendo la nota. Cada cárcel tiene diferente situación, no es fácil, porque Satanás no quiere que este evangelio sea anunciado y que Dios nos permite también a nosotros los maestros un corazón fuerte en el cual podamos avanzar así, siempre de la mano de la iglesia y recibiendo la guía de los siervos. Así, ¿no? Yo les quería compartir un poco el trabajo de Dios, ¿no? En las cárceles. Gracias, hermanos. Gracias por el testimonio, seminarista. Dios va a trabajar, ¿no? Otra vez, Dios siempre trabaja a través de su palabra. Esta noche también vamos a escuchar, ¿no? Antes, pero tenemos una presentación que es del coro Nueva Alegría. Ellos van a interpretar el himno 232, Gloria del cielo, mi alma llenó. Y el himno 409, O qué amigo nos es Cristo. Recibamos con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría, por favor, hermanos.
pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me lleno de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración.
A continuación tenemos un video, el video informativo de CLF de Estados Unidos. Vamos a ver el video. Sé parte de la Conferencia Mundial del CLF 2025. Únete a nosotros en el Park Hotel, Metaland, Nueva Jersey, del lunes 31 de marzo al miércoles 2 de abril. Vive una experiencia transformadora con sesiones impartidas por las mentes más influyentes del ministerio contemporáneo. Disfruta de momentos de adoración inolvidable, conexión internacional y una exposición ministerial llena de dinamismo. Sobre todo, encuentra fortaleza renovada a través de la palabra de Dios. Inscríbete hoy mismo. Llámanos al 7626-2635 o al 6490-3070. ¿Vieron el video? Bueno, vamos a disponer nuestro corazón, ¿no? Cuando uno dice, yo voy a ir, y luego ya eso está presente, ¿no? En el que está escuchando, ¿no? Bueno, esta noche tenemos la palabra a través de Pastor Rubén Huanca. Pastor. Buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Sí, ¿cómo están, hermanos? Sí, esta noche también vamos a compartir, busquemos el libro de Nuevo Testamento, Tito. Libro de Tito, Nuevo Testamento. Voy a leer desde el versículo 5 hasta 16. ¿Lo tienen? Capítulo 1, perdón. Tito, capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe.
no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y hasta versículo 16. Y en las mañanas nosotros tenemos también primeramente tenemos lectura de la Biblia y luego escuchar la palabra. Todo eso, ese tiempo es hora piadosa, ¿ya? Hora sagrada para escuchar, recibir el corazón de Dios. Y en esa hora ya también nosotros despertando, nuestra mente también está despejada. Olvidó, mientras descansaba, olvidó preocupaciones, así entonces descansado, la mente también, el corazón, entonces, la palabra que leemos puede entrar detalladamente, hasta puede reflejar también. Y hay varias maneras de leer la Biblia, ¿no? Uno puede empezar desde Génesis, o puede empezar desde Nuevo Testamento, o también un libro cada mañana puede leer, ya sea Tito, ya sea Pedro. Y este tiempo, estos días yo leyendo esta parte, claramente estaba hablando y mostrando mis defectos también. Apóstol Pablo, un siervo que Dios había levantado, él era antes, estaba bajo la ley, ¿no? Pero un día él, después de recibir la salvación, se cambió totalmente y claramente él recibió el corazón de Dios y enseñaba la vida de creencia, la fe, la salvación, el perdón del pecado, especialmente a los gentiles. Y en este capítulo también habla acerca de cómo debemos nosotros vivir en este tiempo, en este siglo que nos resta. ¿Cómo debemos vivir? ¿Para qué debemos vivir? Así está hablando. Pero antes de compartir esto, yo quiero también compartir una parte, Primera Samuel. Primera Samuel. Aquí está hablando acerca del sacerdote Elí y sus hijos. Sacerdote Elí. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ya de entrada Dios está mencionando acerca de los hijos de Elí. ¿Cómo eran, dice? Impíos. ¿Qué es impío? Entonces, cuando yo quiero hablar esto a otra persona, entonces yo digo, los hijos de tal hermano son así, así, así. Pero personalmente yo recibiendo, ¿qué me está diciendo Dios? Los hijos de Rubén son impíos. Mis hijos son impíos. Sus hijos no son impíos. Mis hijos nomás. Así está hablando. Entonces eso me hace reflexionar. Dios, ¿qué dirá de mí, no? ¿Qué dirá Dios de mí? Los hijos de Rubén, me gustaría que digan, son espirituales. Así. Los hijos de Rubén son atentos, prudentes, pero ¿quién sabe? Dios está diciendo, los hijos de Rubén son impíos. Los hijos de, si pones un nombre, ¿qué va a decir?
Por eso Dios está hablando a nuestro corazón. Me gustaría que Dios también tenga expectativas o tenga una buen conocimiento de mi familia, de mis hijos, de mi persona. Y dice, no tenían conocimiento de Jehová, dice. Y era costumbre de los, versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos israelitas que venía a Silo. Ya primeramente, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Tenían que hacer el sacrificio, tenían que quemar la grosura del sacrificio. Pero los criados de los sacerdotes venían y primeramente ellos, ¿qué querían hacer? Querían comer. Querían satisfacer su deseo. Y entonces el que trajo su ofrenda por su pecado decía, pero después puede comer nomás. Antes haga sacrificio. Entonces, ¿qué decían? No, primero yo quiero comer. Primero quiero asado. De esa manera ellos actuaban. Y más todavía. Versículo 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya en esa condición estaban viviendo estos jóvenes sacerdotes, hijos de Elí, totalmente menospreciando la voluntad de Dios, lo que Dios les había encomendado. Pero juntamente con él también, alguien vivía. ¿Quién era ese alguien? Samuel. Samuel también en aquel tiempo era joven. Pero la vida de Samuel totalmente diferente era. Aunque estaba viviendo en el templo, en aquel tiempo con los hijos de Elí y con otros jóvenes sacerdotes, pero Samuel, diferente su vida. Él no se contaminaba. Vamos a leer versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí diferente, ¿no? La vida de Samuel. Entonces nosotros muchas veces podemos decir, no, yo también vivo porque él vive, entonces yo vivo también así. Samuel también puede decir, los hijos de Elí viven mal, entonces yo también voy a vivir mal. Pero eso, no tener personalidad. Samuel, aunque miraba la vida de los sacerdotes, de los hijos de Elí, pero él delante de Dios crecía, dice. Él tenía su propósito. Él tenía el llamado de Dios. Entonces él pensaba, si yo vivo como ellos, entonces yo también voy a fracasar nada más. Dios, ¿cómo quiere que me considere? Entonces Samuel, ¿por qué él vivía así? Porque él fue instruido desde niño.
Desde niño su madre ya había dejado en el templo. Entonces, ¿cómo viviría un niño en el templo? Aquí tenemos nosotros en la iglesia una pequeña Elizabeth, niña Elizabeth. Entonces, sola no puede vivir. Entonces su madre aquí, su madre Ana, después de destetar ya un año o algo más de un año, ya le llevó al templo y le dejó. Entonces, ¿quién cuidaría de ese niño? ¿Sacerdote Elí? Al niño Samuel, ¿quién le cuidaría? O ahí estaría, los demás están haciendo sacrificio y el niño ahí caminando, todo sucio, ya todo manchado. ¿Cómo estaría ese niño? Si no habría nadie, así estaría, ya en media grada subiendo, ya hay hasta moco saliendo, ya se durmió allá, nadie le considera. Pero él ahora ya es joven, ya aquí, joven. Significa que Dios también le habrá permitido una hermana. Una hermana. Dios le permitió, le dio también ese corazón a esa hermana que pueda cuidar de este niño, como si fuera su madre. Porque Ana decidió, Señor, dame un hijo y ese hijo yo te entregaré a ti, Señor. Entonces así entregando, Dios también había tenido preparado una hermana o una madre que pueda cuidar como si fuera su hijo. Los sacerdotes no tienen tiempo para cuidar al niño. Así que creció. Entonces, no siempre Samuel, niño Samuel, es esa madre o esa hermana que en aquel tiempo, aunque no sale en la Biblia hermana, pero la que cuidó no siempre daría todo su deseo. Una madre sí tal vez puede darle, pero esta como tía, esta como hermana, no. Esto no, niño. Pero yo quiero eso. No, ahora tiene que doblegar su corazón, niño. Entonces el niño Samuel, desde pequeño, doblando su corazón, había vivido en la iglesia. Por eso, cuando él estaba viviendo con los jóvenes corrompidos, no podía fácilmente ser llevado, jalado hacia la corrupción. Y así, es una bendición también en la iglesia, sus niños, sus hijos, nuestros hijos, puedan aprender a doblegar también su deseo. ¿Dónde más se puede aprender? Yo a veces salgo a la calle o en el micro, niños están llorando con su celular, pero su mamá se da cuenta que su celular no debe estar con celular, entonces le quita y hace estragos, se revuelca, grita, inclusive, peor, golpea a su madre, la araña. Así hay una pelea, mamá, hijo está peleándose ahí en el... Mamá ese ratito le está queriendo castigar, como queriendo demostrar, el hijo no me va a dominar, pero ya un espectáculo ya feo se ve. Así terrible. Entonces, aquí en la iglesia también, todo eso nuestros hijos también se benefician. ¿O dónde va a llevar? Para que se eduque el corazón. ¿En el colegio? ¿En la universidad? Ya no funciona. Ya hay conocimiento, sabiduría, inteligencia nada más. Pero formar el corazón no se puede. Por eso este niño Samuel crecía delante de Jehová. Luego fue gran profeta y luego Dios le usó hasta inclusive para levantar a rey Saúl, rey David. Así. Amén, hermanos. En la iglesia tenemos todo. En la iglesia también podemos educar nuestros corazones, nuestros hijos también.
Pero estos hijos de Elí vivían totalmente corrompidos. Samuel no se corrompió. Así que no hay excusa. Yo vivo así porque usted vive. Por eso vivo así. No, así no. Nuestra vida de creencia delante de Dios. Amén. Ya, vamos a volver al libro de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ya, apóstol Pablo había predicado el evangelio a Tito. Después de recibir la salvación, también él se convirtió como un seminarista, un discípulo verdadero de apóstol Pablo. Entonces, cuando apóstol Pablo ya tenía que ir a Roma, le dejó en Creta a Tito. ¿Con qué propósito? Para que puedas, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, aquí está hablando acerca de qué condiciones debe tener un anciano y qué condiciones debe tener un obispo. Ancianos y obispos. Entonces, cuando yo leo esta parte, esto no me corresponde, así uno puede decir. Eso tiene que predicar a los diáconos, a los ancianos, a los obispos. Pero yo soy hermano, nada que ver conmigo. Pero no, nosotros también debemos anhelar, aunque no tenga título, no tenga nombramiento, pero con corazón de un anciano, con corazón de un diácono, con corazón de una anciana. Así debe vivir. Entonces Dios también todo va a apoyar. Va a corregir también nuestra vida. O sea, en otras palabras, tenemos que vivir con propósito, con meta en este camino del Evangelio. No solamente venir por venir, 10 años, 20 años, lo mismo. Las hermanas también deben orar a Dios. ¿Para qué? Dios pueda usarme también un día como una diaconisa, como una anciana. Pero no viva desde que ya sea nombrado, sino antes ya viva como diaconisa, como diácono. Eso es mejor. Entonces, ¿nos corresponde o no nos corresponde? Está hablando de la vida de creencia. Eso tiene que hablar a los ancianos, a los obispos. No, a nosotros está hablando. Entonces, ¿cómo debe ser la condición de un anciano? Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Ya cómo debe ser ese anciano? ¿A quién debe levantarse como anciano? Primeramente dice, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados metidos en problemas. Entonces, para ser anciano, ese es el requisito. Entonces, algunos también, muchos matrimonios en la iglesia también hasta se han corregido. Estaban a punto de divorciarse, estaban a punto de inclusive dividirse sus cosas, hasta hijos, pero una vez escuchando la palabra, se estableció, se corrigió ese matrimonio también. Entonces uno anhela, Dios pueda levantar, pueda usarme como diácono. Entonces, Dios también va a corregir, guiar
su matrimonio. ¿Y cómo tienen que ser sus hijos? Creyentes, dice. Entonces un matrimonio, digamos, decide, Señor, mi hijo, ¿yo cómo puedo llevar? A la fuerza no puedo llevar. Mis hijos no quieren la iglesia. Mis hijos me dicen, tú papá, mamá, anda a la iglesia, pero a mí déjame vivir mi vida. Muchos sufren por sus hijos también. No tiene interés de la palabra. No le importan las cosas de Dios. Entonces, matrimonio decide, tiene propósito. Entonces, Dios mismo también, para que los hermanos, para que la gente, mire ese anciano, ese diácono, para que la gente no mire, mira a sus hijos, ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera participan de las actividades. Entonces Dios también va a corregir a los hijos y va a traer, sí o no, una manera de que Dios pueda trabajar en sus hijos. Pero nosotros damos lugar fácilmente como, si yo no tengo meta en la iglesia, al menos cuando la iglesia ya es grande, necesario es obreros, trabajadores, porque uno solo, pastor solo, no puede dirigir. Entonces los hijos también, mirando a mi padre, cómo sirve, cómo avanza en la iglesia, entonces yo también apoyando. Pero si su papá, su mamá solamente viene domingo, ni siquiera recibe la palabra, no tiene meta, entonces ellos ¿cómo están? Felices están, no tiene por qué decirme nada. Si ellos viven así, entonces no tienen. Si me dice, tienes que ir a la iglesia, tienes que conectarte con Dios, entonces yo le digo, pero tú, primero tú mamá, primero tú papá. Entonces, difícil. ¿Qué más? Aquí, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ya, nosotros, ¿cómo hemos recibido la salvación? ¿Por qué hemos recibido la salvación? No porque éramos buenos, no porque éramos prudentes, sino algunos éramos como enojones, iracundos, como sale aquí, soberbios. Pero en la iglesia, poco a poco, escuchando la palabra, hasta esa forma de vida también ya se cambia. Y mucho más si anhela que Dios le ocupe como un obrero en algún puesto. Es una manera de poder cambiar. Pero si yo no anhelo nada, entonces, no, ¿para qué voy a cambiar? Ejemplo, Dios quiere levantar como diácono a los hermanos, pero tiene sus caracteres, sus actitudes, sus maneras. Entonces, si no quiere ese puesto, no va a cambiar. Yo prefiero así, porque siendo diácono hay que ser así, siendo anciano hay que ser así. No, yo mejor prefiero vivir así nomás. Así decide también algunos. No tiene meta, no tiene propósito. ¿Qué más dice aquí? Versículo 8. ¿Cómo debe ser un obispo? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya, ¿con qué propósito había encomendado Pablo a Tito que levantase ancianos y obispos
para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice. Eso era el propósito. No para levantarnos, no para mostrarnos, sino para guiar, para ayudar en la iglesia, para corregir, para trabajar juntamente en la iglesia, juntamente con el siervo de Dios, para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Significa que en una iglesia también se levantan hermanos, hermanas, contradictorios, murmuradores, no quieren recibir guía. Entonces, en ese momento, obviamente, pastor comparte, ¿no? Tendría que compartir, guiar. Pero aquí, Pablo está hablando, levanta ancianos, obispos, para que ellos también puedan enseñar, guiar a los hermanos, exhortando con la palabra, sana enseñanza. Entonces la iglesia también va a crecer sanamente, o sea, con una dirección dentro de la voluntad de Dios. Pero hoy en día eso ya no existe ya mucho. Nadie ya se dice nada. ¿Por qué? Si tú me dices así, yo también te digo tus verdades. Entonces me va a decir mis verdades. Entonces no me conviene, me callo nomás. No es un cristiano como no tiene sana fe, no, su vida de creencia no es sano. Entre hermanas también. Alguien está murmurando, alguien se contradice. Entonces, alguien que es crecido, tiene corazón de diaconisa, tiene corazón de una anciana, va a compartir la palabra. ¿Sí o no? ¿Eso está sucediendo? ¿Entre ustedes se están compartiendo? ¿Se están exhortando? ¿Hermana está exhortando a la hermana? No exhortar por exhortar, con la palabra, dice aquí. Y para exhortar, debe recibir, dice, debe ser retenedor de la palabra fiel. O sea, debe recibir primeramente la palabra, con esa palabra, luego compartir. Hermana, lo que tú estás pensando no es correcto. Yo así he escuchado y claramente, inclusive en los campamentos, yo así he recibido, y cuando he viajado a otro país, en esa iglesia, diferente. Así que tú lo que estás hablando no es de Dios. Tienes que botar ese corazón, tienes que botar ese pensamiento, hermano. Así debemos, eso es exhortar. No es gritar, maldita, mala, terrible. Con la palabra exhortarse. Para eso es necesario, dice, levantar ancianos, obispos, para convencer, dice, a ellos, no ser convencido. Eso también hay. Muchas veces ya me convence otro, yo debería convencerlo. No es así, hermano, pero muchas veces resulto ya convencido. Entonces ya termino diciendo, creo que tienes razón. Tienes razón, creo. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué es contumaces? Contumaces quiere decir tercos, rebeldes. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice. En la iglesia de Creta, así estaba. Había contumaces rebeldes, no querían sujetarse, no querían escuchar.
Había grupos también, habladores de vanidades. ¿Qué es habladores de vanidades? Cosas sin sentido está hablando. No habla de Dios. Hay veces domingos también llegamos a la iglesia, ya empieza la alabanza, todos ya deberíamos estar sentados, pero algunos ¿dónde están? Allá un grupito, allá otro grupito, allá así hablando, cosas vanas. Entonces, ¿para qué vino ese hermano? ¿Tiene tiempo para estar así? De eso está hablando, de una iglesia viva, de una iglesia que debe ser sobrio, prudente. Los hermanos también piadosos. Los hermanos también atentos. No estar ahí ocupado en cosas vanas, sino atentos. Ya va a empezar la alabanza, ya va a empezar la prédica, pero recién está llegando, recién está saliendo de la casa. Justamente en ese momento hasta está peleando con el esposo. Hasta la pelea también hay que cortar. Basta, hasta aquí vamos a pelear. Continuamos mañana. Hasta aquí. Entonces, pero algunos tiene costumbre de terminar la pelea también. Así pasa. Contumaces, habladores de vanidades. Alguno en su casa está hablando, de repente una visita de mucho tiempo vino y hablando. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Esto, tú creo que no vienes de parte de Dios, vienes de parte de Satanás, creo. Pero no va a decir así, sino, vamos hermana, vamos amiga, hermana, vamos tía, vamos a la iglesia, te invito, yo te pago pasaje. Pero ahí se pone a hablar, ya pasó la hora, ya fue 11. Hasta venir en el micro, trancadera, ya 12 ya. Con vergüenza está entrando también así. Totalmente está corrompido ese corazón. Para eso levanta ancianos obispos, no solamente nombrados. Tenga ese corazón. ¿Alguna deficiencia ve en algún hermano? Compartir, exhortar con la palabra. Hermana, usted no está haciendo bien, debe corregirse. Y aquí más fuertemente inclusive habla, que me hacía pensar mucho. Versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, dice. Tapar la boca. ¿Cómo debe tapar? Hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Son hermanos, dice. Ya se puede entender, nuevos, por primera vez, o los que no tienen la salvación. Pero hermanos, los de la circuncisión, ¿cómo podemos entender en este tiempo nosotros? De entre los hermanos son así, rebeldes, contumaces, a los cuales es preciso tapar la boca. Así de... Sí, pero así, pero. No se refiere a eso. Compartiendo la palabra, entonces se va a dar cuenta, mejor yo me tapo la boca, mejor no hablo. Estoy equivocado. Así enseñó apóstol Pablo a Tito en la iglesia de Creta, así guíales. Porque si no, ¿quién va a triunfar? ¿Quién va a prevalecer? Ya una corriente ya de contumaces, habladores de vanidades, rebeldes, los que no quieren sujetarse. Así una iglesia totalmente se va a corromper. Pero tapar la boca con la palabra, que trastornan casas enteras. Así, ese tipo de hermanos habían. Murmuraban, visitando a casas, hablaban contra la iglesia, contra el siervo, contra la vida de creencia, contra la guía de la iglesia, hacia las familias enteras hablando, trastornaban casas enteras.
¿Para qué vas a ir a la iglesia? Enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Hoy vende, hoy gana dinero, desviando el corazón no solamente de uno, muchas veces hasta de una familia entera. Así está pasando aquí. Y luego uno de ellos dijo, dice aquí, 12, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, o sea, los hermanos de Creta, ¿no? Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ya, sanos en la fe. Contrario, ¿qué es? Enfermos en la fe. Aparentemente dice, tengo fe, pero enfermo está, espiritualmente. No aprendió una vida de creencia correcta. ¿Cómo entonces puede uno estar sano en la fe? Es necesario intervención, exhortación, también perder, apartarse, olvidar, desechar, negar a sí mismo, para que tenga una vida de creencia con sana fe. Con ese propósito está hablando apóstol Pablo a Tito. Así dirige. Y más está hablando. Ustedes continúan leyendo. Y también cuando los nuevos llegan, Dios nos da un corazón de atender, de servir. Pero Satanás también roba ese corazón. Por eso ya nadie se interesa en nada. Ya salió como un comunicado traer un invitado por los domingos, un invitado. Eso no es solamente para algunos, sino para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debe ser nuestra meta durante la semana? Llamando, por favor, vamos a la iglesia, este domingo te invito. Así tener meta, tener propósito. No solamente trabajo, casa, la iglesia, trabajo, casa, la iglesia, sino tener propósito, hermanos. Amén. ¿Esta palabra para quién? ¿Para nosotros o para los ancianos? Para nosotros. Nosotros debemos así vivir, corrigiéndonos, compartiéndonos, guiándonos. Y acá también, mire, otra parte, capítulo 2, versículo 3. Ya, capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las hermanas casadas mayores, enseñar, dice, a las casadas jóvenes, cómo debe llevar la vida de creencia, cómo debe atender también a su marido, cómo debe criar a sus hijos. Entonces las hermanas jóvenes casadas también tienen que tener un corazón. Yo necesito aprender. Esa hermana tiene bastante experiencia. Ella ya crió sus hijos ya. Ella me puede enseñar. Yo no sé nada, necesito aprender. Y las hermanas mayores como ancianas. Enseñar también. Hermana, viva así. Atienda a su marido. Recién está empezando como matrimonio.
No es así nomás. También enseña a ser prudentes, dice, a ser castas, cuidadosas de su casa. Ya algunos, aunque ya alguna joven está casada, ya como casada también ya debe portarse ya. Pero alguno con jovencito está hablando. Entonces su esposo mirando, ¿qué va a pensar? Esto es jovencita, parece. O la esposa viceversa. El joven ya se casó. Con las jovencitas hablando, charlando, riendo, bromeando. Entonces la esposa, ¿qué va a entender? Entonces, para eso hay que enseñar también, para que no sea blasfemado el Evangelio. Así está hablando. Interesantes. Después de instruir todo eso, apóstol Pablo le dijo, Jesucristo se entregó a sí mismo. Él llevó nuestros pecados. Después de que una iglesia se endereza, ¿ya? Tiene esas enseñanzas, aprende primero, luego predicar el Evangelio. Porque los nuevos que van a venir tienen que aprender una iglesia ya, tienen que ver una iglesia formada, ¿no? Por eso en el capítulo 1 y 2 está enseñando cómo debemos portarnos, qué partes hay que corregir, y luego predicar el Evangelio. Y luego los nuevos, una iglesia es así, así hay que vivir. Luego en el capítulo 3, capítulo 4, predica el Evangelio. Apóstol Pablo, así le instruyó. Bueno, gracias. Hasta aquí vamos a compartir, hermanos. Esta noche también tenemos oración. Entonces, antes de orar, yo voy a leer los anuncios.